Buenas noches, Nueva York. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, todas las partes del mundo que nos ven, nos escuchan en este momento donde el pueblo de Dios en todo el mundo está unido en oración y en estudio de la palabra de Dios. Los distritos de Mount Vernon, distrito de Fort Washington, distrito de Corona y el distrito de Woodside, junto a esta poderosa radioestación, se unen para llevar 22 días de oración más y estudio de la palabra de Dios. Y de inmediato, Ángelo, como es nuestro formato para estos 22 días que nos restan, quizás unos más a 23 o 24 para hacer un resumen final. Bien, buenas noches para todos. Me tomo la libertad para dar la bienvenida al pastor Hermes. Acaba de estar con nosotros. Hermes, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Entonces, quiero llamar vuestra atención una vez más al mismo versículo que leímos en el día de ayer. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En el día de ayer dijimos que el Apocalipsis, aunque es un libro desafiante, es una revelación y por lo tanto es posible comprender su mensaje. Es cierto que el Apocalipsis requiere que el lector no se dé fácilmente por vencido, sino que esté dispuesto a pagar el precio que el libro mismo requiere de cada uno de sus lectores. Como una revelación, el Apocalipsis desde el mismo principio se presenta como un libro autorizado, un libro cuyo contenido es normativo para la fe, para las experiencias del pueblo de Dios. Incluso es un libro que revela el propósito eterno de Dios desde los días del profeta Juan y hasta el tiempo del fin. Apocalipsis como revelación se presenta en un contexto de urgencia. Allí se muestran y se revelan las cosas que han de suceder pronto. Tanto es así que es la misma manera en la que el libro de Apocalipsis termina, diciendo, ciertamente vengo en breve. Por consiguiente, no solo es que Dios mostró de esta manera a Juan el tiempo en visión, sino que es la intención con la que Dios quiere que cada hijo suyo tome el mensaje y el contenido del libro de Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro común y corriente. Ya decíamos ayer que no es un libro que lo vamos a leer con la misma facilidad que una de las epístolas pastorales, aún con todos los desafíos que puedan implicar algunas declaraciones en ellas. Apocalipsis contiene un lenguaje muy característico, un lenguaje simbólico, que se infiere no claramente en nuestras versiones, en ese mismo versículo 1 que leímos, pues allí Juan dice que el Señor declaró estas cosas a su ángel o a Juan a través o por medio de su ángel. Y esa expresión declaró o significó es una expresión, una palabra que significa declarar por señas, de manera que de entrada Apocalipsis mismo se anuncia como un libro con una característica muy particular. Y de hecho, déjenme decirle que el símbolo tiene un poder impresionante para cautivar la atención de las personas. Si nosotros miráramos una manzana plateada con una mordida en la parte de arriba, fácilmente la identificamos con toda una compañía que vende computadoras, la Apple. El símbolo de la Pepsi es muy conocido. Y otras grandes entidades comerciales del mundo o naciones que tienen símbolos que inmediatamente uno lo ve, identifica cuál es la nación o cuál es la compañía. Pienso que Dios fue muy sabio y obvio, infinitamente sabio, al colocar o codificar su mensaje con carácter de urgencia en un lenguaje que no solo desafía al lector, sino que al mismo tiempo, por su misma naturaleza, le aporta al lector en cada palabra, en cada frase y en cada imagen un contenido valioso por sí mismo. Quiero finalmente decir que esta revelación, aunque la hemos asociado con Dios Padre y que ha sido mediada o transmitida a través del Hijo y el Hijo a su vez a través del ángel, su ángel, a su siervo Juan, y Juan entonces en el verso 10
recibe la información de escribir en un libro lo que ve y enviarlo a las iglesias. De manera que el Apocalipsis no solo es la revelación de Dios Padre y la revelación del Hijo a través de un ángel a Juan, sino que es el mensaje de Dios con carácter de urgencia para su iglesia. Pero al terminar el libro, reaparece esta misma temática, algo propio de la relación que existe entre la introducción del libro y su conclusión. En el capítulo 22, verso 17, nosotros leemos que el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oiga diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. De manera que ese mensaje que en un momento estuvo en Dios como fuente última de esta revelación, viene a ser dada por el Hijo a través de un ángel a su siervo Juan. Juan le escribe en un libro, este libro es enviado a la iglesia y luego también ese mensaje toma forma y características individuales, porque luego dice, y el que escucha también diga ven. De manera que los miembros de la iglesia y nosotros los líderes de la iglesia, que de hecho en el Apocalipsis somos representados por las estrellas que Jesús tiene en su mano derecha, somos los encargados de compartir las buenas nuevas contenidas en este mensaje. Espero que lo que estudiamos durante todos estos días redunde para la bendición espiritual y el crecimiento espiritual de tu vida y de cada uno de los oyentes y los videntes que nos están observando en esta ocasión. Que Dios les pueda bendecir. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Vamos a abrir la palabra de Dios. Tome lápiz, tome lapicero, tome libreta de apuntes. Ahora Ángelo va a leer el capítulo número 2 y el pastor Sedano y un servidor entonces vamos a introducir a nuestro querido invitado. Tengo algo que decir de la universidad acerca de él que me llama mucho la atención. Así que vamos a leer la palabra de Dios, Ángelo, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Leemos el capítulo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pastor Sedano, Pastor Hermes Taver está con nosotros. Quería decir que los que estuvimos en sus años allí de estudios, recibimos la gran bendición de que en cualquier tarea que nosotros teníamos y que necesitábamos ir a algún lugar de la biblioteca a través de un libro, muchas veces fuimos donde él para hablarle del tema, y Dios, que le ha dado ese don, él nos decía: vete a tal estante, saca este libro y en la página tal, allí está lo que necesitas para tu tarea o para lo que estás haciendo. Así que, Pastor Hermes, muchos de nosotros fuimos tocados con ese don que Dios le ha dado y ayudado por usted, y qué gozo es tenerle esta noche nuevamente con nosotros. Pero a mí me tocó más que eso, la parte humana y su amistad, que la disfruté allá, pero la disfruto más todavía ahora. Yo disfruto su sencillez, su transparencia, su sentido de amigo y de lealtad, de verdad. Para mí es un privilegio tenerlo con nosotros en ambas esferas y en ambas dimensiones. Bienvenido, pastor. Dios te bendiga. Vamos a apagar nuestras cámaras para dejarle los 20 minutos y que las personas en el Facebook puedan ver la señal, por favor. Bueno, todo lo que ustedes dicen de mí, yo creo que lo podría decir de ustedes. Ustedes son tremendos amigos. Tony es mi amigo desde los tiempos eternos. Lázaro, le debo un cambio importante en mi vida. Andrés es una persona tan sana, tan especial, que fue un ejemplo para todos nosotros. Pero estamos aquí en la revelación de Jesucristo y quisiera hablar un poquito de él. Vamos a hablar acerca de cómo se presenta Cristo en el segundo capítulo. Aquí se narra el mensaje a 3 de las 7 iglesias. Se menciona el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Estas 7 iglesias representan 7 tiempos, 7 períodos en la historia del pueblo de Dios. Algunos sugieren que estas 3 primeras iglesias, la primera, Éfeso, representa el tiempo de la iglesia apostólica hasta el final del primer siglo de la era cristiana. La época de Esmirna representa la época de los padres apostólicos, que es diferente a la época apostólica. Se le llama los padres apostólicos, aquellos que siguieron a los apóstoles en el segundo, tercer y cuarto siglo, el segundo y tercer siglo.
y que muchos de ellos soportaron las más grandes tribulaciones de persecución y muerte del Imperio Romano, las grandes persecuciones del Imperio Romano del segundo, tercer e inicios del cuarto siglo. Y que el mensaje a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, representa el mensaje de la iglesia después que hay tolerancia, después del año 313, hay tolerancia y ocurre un sincretismo en las doctrinas cristianas hasta el establecimiento del papado como único poder religioso en Occidente. Esa es básicamente el detalle. A mí no me gusta dar fechas, algunos dicen 100, 313, 538, pero los acontecimientos históricos no ocurren en un año cuando son procesos. De modo que básicamente estamos hablando de Éfeso, la iglesia apostólica, Esmirna, la época posapostólica de la iglesia perseguida, y Pérgamo, la iglesia sincrética que goza de paz, pero también comienza a mezclar doctrinas y en un sentido alejarse de la doctrina pura de los apóstoles. Eso es el marco temporal. Segundo lugar, queremos ver cómo Jesús se revela en el Apocalipsis en el capítulo 2. Lo mismo ocurre en el capítulo 3. Al inicio de cada carta, Jesús se presenta con un título, con un apelativo que es tomado de su revelación dada en los versículos 13 al 20 del capítulo 1, cuando Jesús se le aparece a Juan y dijo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre, y comienza a describir el Hijo del Hombre en los versículos 13 al 20 del capítulo 1. Los capítulos 2 y 3 toman pequeñas descripciones del capítulo 1 para usarlas en la descripción de Jesús a cada una de las iglesias. Por ejemplo, a la iglesia en Éfeso se le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice estas cosas. A Esmirna, el alfa y el primero y el último, el que estuvo y muerto y vivió. A Pérgamo escribe el que tiene la espada aguda de 2 filos. A Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes. O sea, todas esas descripciones se dieron en el capítulo 1. Pero hay un detalle más. Cada una de esas descripciones comienza con quién envía el mensaje, y eso es común. A diferencia de nuestras cartas actuales, donde el remitente se coloca su nombre al final. Usted escribe una carta para Héctor Delgado y al final dice atentamente Hermes Tavera. Bueno, usted, quien escribe la carta, coloca su nombre al final. En tiempos bíblicos, en tiempos del mundo greco-romano, las cartas tenían otro sentido, otro formato. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, siervo de Jesucristo en Romanos, pero coloca su nombre primero. Aquí Jesús está usando el mismo formato y antes de mandar el mensaje, él dice quién envía el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o de Esmirna, o de Pérgamo, o Tiatira, y entonces se describe a sí mismo como el que anda en medio de los 7 candeleros, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que estuvo muerto y vivió, el primero y el último, el que tiene sus pies como llama de fuego, el que tiene una espada aguda que sale de su boca. Jesús es quien dirige el mensaje. Pero notamos en los versículos 7, 11, 17 y 29, que cada uno de esos mensajes termina, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús
el autor de la carta entonces no solo se identifica al inicio, sino que también se identifica al final. Lo único que al principio se identifica como Jesús y al final se identifica como el Espíritu. Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso indica que Jesús está hablando a las iglesias por medio del Espíritu. Por otro lado, hemos hablado ayer de que la presencia de Jesús en medio de los 7 candeleros, representan su presencia a través de la historia en la iglesia, en el pueblo de Dios. Pero aquí vemos que Jesús se hace presente en la iglesia, se hace presente en su pueblo a través del Espíritu. Él envía el mensaje, pero quien lo firma debajo es el Espíritu. De modo que esa es la primera gran lección. Todo lo que es Cristo para nosotros hoy lo es a través de su Espíritu. Todo lo que es Cristo para nosotros hoy lo es a través de su Espíritu. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, entonces el tal no es de él. Esa es la palabra del apóstol. Solo tener el Espíritu Santo dentro, en tu corazón, garantiza que Cristo mora en ti. Dice Colosenses 1:26, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo mora en nosotros, es que existe la esperanza de gloria. Y Efesios 3:7 en adelante dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Ese habitar de Cristo por la fe en nuestros corazones se logra por medio del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que se nos dice que somos el templo del Espíritu Santo, porque Cristo habita por medio del Espíritu en nuestro medio. Esa es la razón por la que Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría, porque no tiene sentido el representante y el representado estar en un mismo lugar. De modo que al Cristo estar, al Espíritu Santo, Cristo estar en la tierra, no podía estar en nuestros corazones. Dice Juan 16, el que está con vosotros y estará en vosotros. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él estaba con su pueblo, Dios con nosotros. Pero ahora, por medio del Espíritu, Dios está en nosotros. Y la forma de Cristo hablar del Espíritu sugiere que hay mayor bendición en que Cristo esté en nosotros de que esté con nosotros. Por eso él dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. El que ustedes conocen porque está con vosotros, es decir, Cristo, y estará en vosotros, es decir, el Espíritu. De modo que cuando Dios no solo está a mi lado, sino está en mi corazón, no solo me cuida, sino que me dirige. Esa es la obra del Espíritu Santo, la obra de dirección, la obra de guía que ejerce el Espíritu Santo en la vida de todos los que se entregan a Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 14, y solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ser dirigidos por el Espíritu de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios, tener una fuerza dentro de nosotros, Dios morando en nuestro corazón. Eso es lo que nos hace capaces de comprender, como dice Efesios 3, con todos los santos, cuál es la altura, la profundidad y la anchura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De modo que esa relación entre Jesús y su Espíritu, Jesús en el cielo intercediendo en medio de los candeleros y el Espíritu morando en medio de la iglesia que es representada
por los candeleros. Es la obra maravillosa, única, paralela de Jesús y del Espíritu en favor de nosotros. De modo que antes de que yo siga hablando, te invito a recibir a Jesús en tu corazón. Y eso se logra cuando tú le das paso en tu vida a la obra del Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, Jesús, ven hoy a mi vida, ven hoy a mi corazón. Y Jesús comenzará a hablar en el cielo y el Espíritu Santo traerá esas palabras de Cristo en el cielo para ti y las hará resonar en tu corazón. Dice Isaías 30, 21, tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digas. Ese es el camino. Hoy andad por él y no torzáis a mano derecha ni a mano izquierda. El Espíritu va a revelar palabras maravillosas para ti, porque Dios, a través de su Espíritu, todavía sigue hoy hablando a la iglesia, todavía sigue hoy hablando a tu corazón. Un segundo detalle es que Jesús se presenta de una forma que es paralela o análoga a la condición de la iglesia. La iglesia en Éfeso, que estaba en sus inicios y corría peligro de desaparecer, Jesús le muestra que Él anda en medio de los 7 candeleros, que Jesús va a estar con ella todos los días hasta el fin del mundo, que la iglesia tiene un futuro y que los dirigentes, los mensajeros están en las manos de Dios. A la iglesia de Esmirna, que está pasando por la persecución, Jesús les hace la promesa y se les presenta como el que estuvo muerto y vivió. No, si tú sigues un líder que resucitó, la muerte no puede impedir que lo sigas. Y Jesús está diciendo: yo bien estuve muerto, como ustedes están siendo amenazados de estar, y volví a vivir, lo que indica que ustedes van a vivir conmigo. La iglesia de Pérgamo, que se había revelado y había tergiversado la palabra de Dios, Jesús se le presenta como el que tiene una espada aguda de 2 filos. Y eso es interesante porque eso es una alusión a Isaías 49:2, donde se menciona la palabra de Dios como una espada aguda de 2 filos, una espada de 2 filos, una espada aguda, o Hebreos 4:12 en adelante, donde dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada. Eso es interesante, porque aquí se nos presenta la Biblia, la palabra de Dios, no como un libro que yo puedo leer, un libro que yo puedo manipular. No, es un libro que me lee. Él es el que entra en mi corazón, no yo en sus secretos. La Biblia bien leída no es yo entenderla, es ella entenderme a mí. Es hacer que el Espíritu que ministra a través de ella, el Espíritu que la inspiró, entre en mi corazón y penetre como una espada aguda de 2 filos. Y solo así se goza del poder de la palabra de Dios. A la iglesia de Esmirna, que estaba prostituyendo el evangelio, Jesús se le presenta en una forma terrible, como el que tiene ojos como llama de fuego. En otras palabras, el ser que puede juzgar todas las cosas. Me voy a detener solo en una de esas nominaciones de Jesús en el libro de Apocalipsis 2, es cuando se dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esas son alusiones que son tomadas del libro de Isaías. Si mi memoria me ayuda bien, usted puede encontrar citas paralelas en Isaías 41, 4, 44, 6 y 48, 12. Exactamente, 48, 12. Y en esas citas usted encontrará que Dios se presenta como el primero y el último. Jesús, al tomar ese título, está tomando los atributos del Jehová del Antiguo Testamento. Otro detalle es que en el Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, 48, 12, el texto dice: yo soy el primero y el último, fuera de mí no habrá otro Dios, ni antes de mí lo ha habido. De modo que el concepto de primero y el último está definiendo el nombre de Dios, del que es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, para ser Dios hay que haberlo sido siempre. Satanás quiso ser Dios, y eso es algo absurdo,
querer ser Dios, porque si se toma en consecuencia el nombre de Dios, que es ser divino, para ser divino hay que serlo desde el principio y serlo para siempre. Antes de siempre haberlo sido. De modo que si tú no eres Dios, nunca lo serás. Y Jesús está tomando ese título como una crítica en el gran conflicto a los que pretenden usurpar el poder divino. Por eso mismo está también atribuyéndole a Cristo la cualidad de ser tan eterno como el Padre. Como en el libro de Juan capítulo 17, verso 5 dice, Padre, glorifícame tú junto contigo, con aquella gloria que tuve junto contigo antes que el mundo fuese. De modo que está presentando a Jesús como coeterno con el Padre. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. De modo que se está aquí siguiendo la continuidad de Cristo como el divino. Ahora bien, ese concepto de Cristo como el ser divino, el eterno, el que nunca deja de ser, tuvo un gran problema para los primeros cristianos. ¿Cómo es posible que Jesús pretenda ser el Jehová del Antiguo Testamento o tan Jehová como el del Antiguo Testamento, ser eterno si Él murió? Pero Jesús añade, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, y añade, el que estuvo muerto y vivió. La muerte no puede retener al que es eterno por naturaleza. La muerte no hace nada al que es eterno por naturaleza. De modo que la muerte no interrumpió el ser divino de Cristo, solo interrumpió su humanidad y como humano volvió a vivir para darle a los humanos la oportunidad de vivir vida de nuevo. Yo he sido grandemente afectado por la muerte en este año pasado, del 2020. La iglesia de Corona, esa área de Corona, donde yo soy pastor, el área de donde el pastor Andrés Reyes es pastor, ha sido el área más atacada en todo el país, New York ha sido el estado más atacado por el coronavirus y Corona, el área de Corona ha sido el área de mayor casos en todo New York. Yo mismo, familiares o amigos o hermanos o hijos o miembros de iglesia, ya van cerca de 24 en nuestra iglesia. Entre familiares, amigos, entre familiares, hijos, padres o miembros de iglesia. La persona que me traía el gas para el boiler, esa persona murió. Miembros de mi antigua iglesia murieron. Y uno ha visto la muerte tan cerca. Yo mismo estuve muy enfermo. Mi esposo estuvo mucho peor que yo. Vimos la muerte extremadamente cerca. Y quiero hablarte a ti que estás luchando con la pérdida de un ser querido o que estás luchando con el temor de la muerte. Dice Hebreos 2:15 que Satanás tiene cautivo a los que por el temor de la muerte han pasado su vida sujetos a servidumbre. El temor a morir es una forma de esclavitud y no hay alguien más libre quien está dispuesto a morir por una causa justa. Jesús te puede dar esa libertad que quita el temor a la muerte. Él dice, yo pasé por esa situación. Yo estuve muerto y viví. Jesús empatiza contigo, aún en el dolor más profundo, aún en el dolor de la muerte. Por eso Él puede consolarte, Él puede enjugarte, Él puede quitar tus temores, Él puede enjugar cada lágrima por ese ser querido que has perdido. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y permítele a Jesús morar en tu corazón por medio de su Espíritu. Gloria a Dios, queremos que esos cielos pronto se abran para ver a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Profesor Héctor.
El Evangelio de Marcos consigna el mensaje de Cristo desde que inició su ministerio. Y en el capítulo 1, verso 15, leemos que él decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese mensaje de un llamado al arrepentimiento es recurrente en el libro de Apocalipsis y de manera muy particular en el contexto del mensaje a la primera iglesia aparece allí. También aparece en el mensaje a Tiatira. Y allí me llama mucho la atención porque de alguna manera estos mensajes que contienen elementos esperanzadores también contienen elementos de tensión, porque muestran que no solamente el reino de Dios ocupa un espacio en este mundo, también las fuerzas del mal ocupan un espacio donde causan devastación, dolor, sufrimiento, incluso confusión y malestar internamente aún en la misma iglesia. Me llama mucho la atención que en un lugar donde el mensaje de Cristo es bien contundente, dice en el verso 21, en el mensaje a Tiatira: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Ya en el mensaje a Pérgamo, otro mensaje contundente de Cristo al liderazgo de la iglesia, dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Ese mensaje de un llamado al arrepentimiento, de la necesidad de arrepentirse con carácter de urgencia, reaparece precisamente en el contexto de la sexta trompeta, cuando el mensaje prácticamente como que emite un lamento, donde estas personas, después de haber sido castigadas, se esperaría que aprendieran, pero dice que no quisieron arrepentirse. Y tenemos dos escenas en las que personas que pudieron arrepentirse, dos o varias escenas, pudieron arrepentirse y no lo hicieron. Y eso es triste y lamentable, porque cada mensaje en estas iglesias termina con una promesa al vencedor. Es decir, aquellos que se arrepienten o si son leales, se mantienen leales. Finalmente, ese tema del arrepentimiento reaparece en el contexto de las plagas en la parte final del libro. Y allí, desafortunadamente, también se dice que los hombres no se arrepintieron. En las primeras escenas no lo hicieron, pudiendo hacerlo. Y en la última, aunque quisieran, ya no pueden, ya es muy tarde. Así que el mensaje del evangelio se proclama a través del Apocalipsis y es el mismo Cristo que ministra en las iglesias, el que proclamó el evangelio, estableció el punto de partida para el establecimiento del reino y sigue llamando al arrepentimiento. Hay cosas que tenemos que arreglar con Dios. Hay cosas que tenemos que entender que el Señor las ha señalado y ha dicho que no están bien. El momento es oportuno para meditar sobre ellas, aceptarlas con humildad y arrepentirnos para que nos vaya bien. Gracias, profesor, quien hace la aplicación devocional de lo que el pastor Hermes está tratando. Pastor Sedano, sus preguntas al pastor Hermes. Está en mute, pastor. Gracias, pastor. Una pregunta para mí relevante en este momento es la recriminación a los efesios, a la iglesia de Éfeso. Su gran problema, tantos elogios, pero su gran situación es que perdió el primer amor. Tanta gente, yo entiendo hoy, en ese sentido somos efesianos también. Tanta gente que entra gozoso a la iglesia, inspirado, leyendo la Biblia, yendo a todos los cultos, apasionados, pero pasa el tiempo y siente que esa pasión se ha ido, ha perdido el primer amor. Pastor, ¿qué le podemos sugerir, proponer a una persona que entiende, ha perdido ese primer amor, para volver, para cumplir lo que el Señor dice, que vuelva a su primer amor? Bueno, una idea que el mismo Señor Jesús da, dice: recuerda de dónde has caído. Primero tienes que saber, tratar de remontarte de dónde partiste, lo que el Señor hizo contigo, cómo era tu vida, compararla en el momento. Dice: recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete, usando el mensaje del pastor Delgado. Lo primero es, trata de ver qué distancia te has alejado de Dios, qué te hizo alejar de Dios. Y pídele a Dios de todo corazón, el Dios que te está diciendo, vuelve a tu primer amor, recuerda de dónde has caído, sugiere que Él puede darte ese primer amor.
El amor no es algo que yo puedo conseguir, es algo que siempre Dios me da. Romanos capítulo 5, verso 5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De modo que tú le puedes decir al Espíritu Santo, dame ese amor, dame el primer amor, dame de nuevo la oportunidad de vivir con el fervor, con la entrega que una vez tuve, y más aún, ayúdame a vivir como que nada ha pasado y avanzar más allá como si yo no hubiera pecado o no hubiera caído. Gracias, gracias. Profesor Hermes, dos preguntitas. ¿Qué cosas de este capítulo 2 se pueden malinterpretar, si hay alguna? Y la segunda, los amigos de nuestra iglesia que no se han bautizado todavía y que nos están escuchando, están siguiendo este programa, ¿cómo este capítulo revela alguna esperanza especial para ellos? Hay pocas cosas que tal vez se puedan malinterpretar, pero algunos han creado historias, especulaciones sobre quiénes son los nicolaitas. Por ejemplo, la palabra Nicolás viene de Nicolaos, Nikelaos, que significa victoria del pueblo o sobre el pueblo. Y es interesante que en el mensaje a Tiatira, los nicolaitas son mencionados junto con los que tienen la doctrina de Balaán, que en hebreo también significa destructor o consumidor del pueblo. De modo que la doctrina de Balaán y la de los nicolaitas va paralela. Y se junta con los que tienen la doctrina de Jezabel. Jezabel fue una fornicaria que unió religión con sexo. Balaán conquistó al pueblo, Números 25, introduciendo fornicación en el pueblo. De modo que el texto nos recuerda la historia de Balaán, donde él no pudo maldecir al pueblo porque Dios no le permitió que se maldijera al pueblo, pero Balaán consiguió una idea, no para que el pueblo, para que Dios maldijera al pueblo, sino para que el pueblo se alejara de la bendición de Dios. Y eso es alguna gran lección. Dios nunca te va a maldecir si te ha bendecido, pero tú puedes alejarte de la bendición de Dios por tu pecado. Y eso fue lo que hizo Balaán. Y ese es el gran peligro de la iglesia. No que pierda su bendición, sino que se aleje de ella por su corrupción, por su pecado. Dios, amigo oyente, te quiere bendecir. Dios te ha bendecido en Cristo. Si aceptas a Cristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si tú estás en Cristo, eres un ser bendito en los lugares celestiales. Y esa bendición es tuya. Ahora bien, tu pecado te aleja de la bendición, no elimina la bendición, pero te imposibilita recibirla, como le pasó al pueblo de Dios. ¿Qué yo veo aquí en este capítulo para alguien que no ha aceptado a Cristo? Veo a un Cristo que trata de manera particular. Aquí Lázaro, que le gusta eso. Yo veo a Jesús en las iglesias como un terapeuta, una persona que te critica, que te elogia, determina dónde están tus fallos, te recomienda, es un coach, recomienda qué debes hacer y te promete, te abre la luz para que veas un camino, un futuro. Y ese es el Jesús al que tú le abres tu corazón, un Jesús que no solamente lo encuentras en alabanzas o en oración, es un Cristo que va a andar contigo y por medio de su espíritu te va a mostrar tus errores, te va a mostrar tus fracasos, te va a ayudar a salir de ellos, te va a dar promesas de esperanza, te va a dar un futuro mejor, te va a corregir en los detalles, te va a elogiar en los detalles, en las cosas buenas. Es un Jesús real que anda contigo, que conoce tus obras y está dispuesto, a pesar de conocerte, a estar contigo hasta el fin. Amén, amén. Gloria, gloria al Señor. Estamos muy felices de tener al pastor Hermes, al pastor Héctor. Durante toda esta mañana me gozaba con este libro del pastor Héctor Delgado, Apocalipsis y sus fascinantes revelaciones, leyendo el capítulo número 2. Y les voy a encarar a usted, pastor Hermes, y a Héctor, que sigan escribiendo, que sigan poniendo esos conocimientos que Dios le ha dado al servicio de la hermandad, de nosotros, porque este libro tiene dos partes que me llamaron la atención: la profundidad del mensaje y la sencillez,
para entenderlo, y usted puede adquirir estos materiales y decirle al profesor Hermes que también sigue escribiendo y poniendo todos esos lindos conocimientos al servicio de la Iglesia de Dios en Nueva York y en el mundo. ¿Y dónde la gente puede conseguir el libro del profesor y pastor Héctor Delgado? ¿Dónde puede conseguirlo? Adelante, Héctor. Gracias por la oportunidad, ya que me involucran en ello. Si van a Amazon pueden conseguirlo. Allí sería el lugar más indicado. Si van a mi página www.hadlibros.com, allí lo pueden conseguir. Está en formato digital también para los que por alguna razón de distancia o por preferencia de formato puedan adquirirlo para la tableta Kindle en formato digital. Yo recomendaría que vayan a Amazon, busquen Héctor A. Delgado y compren todo lo que dice Héctor A. Delgado, porque no solamente ese libro. Muchas gracias, profesor. Bien, está con nosotros un compañero de estudios también del pastor Hermes y nosotros, quien tiene la responsabilidad de orar por todos los pedidos de esta noche. La última pregunta, profesor Hermes. A nosotros, el pastor Lázaro y un servidor y el pastor Héctor, cuando planificamos esta jornada, hablamos de resaltar a Jesucristo en el libro de Apocalipsis, el triunfo de Jesucristo. ¿Cómo vemos finalmente ese Jesús aquí? Si nos pudiera resumir en dos frases, en dos palabras, ¿cómo vemos ese Jesús en el capítulo número 2 para que quede en la mente de cada uno de los televidentes y oyentes? Y quiero agregarte algo más a Hermes. ¿Cómo vemos el triunfo de Cristo y de su pueblo? Porque Perfecto. Cristo triunfó y triunfará. ¿Cómo triunfamos nosotros con él? Amén. Antes de que yo pueda responder esa pregunta y salir del canal, saludos especiales a Omar que está ahí. Hace rato vi el nombre, decía, ¿será Omar? ¿Será Omar? Muchas gracias, Pastor Hermes. Dios te bendiga. Saludos a Altagracia. En cada una de las mensajes a las iglesias, de las 7, pero estas 4 que vemos en el capítulo 2, cada uno de los mensajes termina con al que venciere. Al vencedor le dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Se le dice al mensaje a Éfeso. Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Se le da al mensaje de Esmirna. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita nueva con un nombre que nadie conoce sino el que lo recibe. Al que venciere se le dice a la iglesia de Tiatira, yo le daré autoridad en las naciones y las regirá con vara de hierro. O sea, la victoria en Cristo está asegurada por críticas que hayan a la iglesia. Siempre hay la seguridad de que habrá vencedores, porque en el caso de Esmirna, que la muerte los perseguía, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, y por él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí se presenta que en todos los tiempos, en todas las situaciones de la iglesia, por medio de Cristo, ha habido vencedores. Y esa es mi esperanza, que Cristo ha triunfado en la vida de cada ser humano, en todas las épocas, en la vida de muchos en la iglesia. Y el que comenzó en ti esa buena obra la perfeccionará, tendrá victoria hasta que Él se manifieste. De modo que gózate en la victoria de Cristo, porque tú eres de los que vencerán en Él. Amén. Amén. Pastor Omar Rivera, secretario de la Asociación Dominicana del Este, a un siervo de Dios junto a su esposa Altagracia y sus hijas, va a orar por todos los pedidos que están allí en el chat de oración. Ponga en sus oraciones al pastor Hermes y al pastor Delgado en esa titánica tarea de enseñar este libro del Apocalipsis. Y Liliana Núñez nos acaba de escribir que ayer estuvo pidiendo por un milagro en la oración y Dios se lo concedió. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pastor Rivera, hay muchos pedidos de oración en el chat y queremos que usted cierre pidiéndole a Dios por ellos.
bueno, que el Señor pueda ayudar a cada una de estas personas de acuerdo a su gran misericordia y que bendiga a este elenco de distinguidas personas como el pastor Andrés, el pastor Sedano, queridos amigos preciosos y buenos de la universidad, también el pastor Hermes Tavera, que Dios te bendiga mucho, el pastor Héctor Delgado, que no lo conocía, pero sí había escuchado algunos de sus mensajes a través del Facebook. Queridos hermanos, también hay algunas otras que no se registraron, pero al hacer esta oración también ora con nosotros y ten fe de que el Señor también, aunque no la escribiste, puede escuchar tu oración. Bendito Dios que estás en el cielo. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado un testamento tan maravilloso en tu palabra. Nos has dejado líneas guiadoras para nuestras vidas, para el conocimiento y la conducta, como también para nuestra más profunda esperanza, de que antes de tu venir podás contar con un pueblo que te honra, que glorifica tu nombre, que te sigue, que está dispuesto a obedecerte, no importa lo que ocurra. Gracias, Señor. Queremos ser parte de ese pueblo que te espera, ese pueblo que tiene características muy específicas, de acuerdo a como dice el libro de Apocalipsis. Pero para eso necesitamos la ayuda y la asistencia especial de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu toque cada corazón de cada persona que ha estado escuchando estos temas, que ha estado sintonizado con nosotros y que de una forma u otra también te hagas presente con todas las peticiones escritas y no escritas, que aún están en las mentes de estos ciberoyentes que nos están escuchando y nos están viendo a través de estas redes sociales. Bendice también al pastor Delgado, al pastor Taveras, a los presentadores, para que puedan también continuar, que nada les impida que este mensaje pueda llegar bien lejos y al corazón y al entendimiento de muchos hermanos y que un día pueda dar muchos frutos, como ya sabemos que también así lo está haciendo. Gracias por las oraciones que ya se han contestado, como dijo esta radio oyente cibernauta. Te agradecemos porque también otras oraciones también van a ser contestadas. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Que Dios les bendiga a todos. Cuando el reloj, con la ayuda de Dios, marque las 7:50 hora República Dominicana, 6:50 hora Nueva York, y estaremos en oración y estudiando el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Por favor, repáselo esta noche y mediten la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muchas gracias, Ángelo, y feliz noche para todos.